A esta hora, el programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, El Péndulo, con la conducción de Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda. Muy buenos días, estimados auditores de Radio Madero, FM, La Fuerza del Norte y de la televisión Desierto de Atacama, señal HD 36.1. Como todos los domingos, los saludo a las 11 de la mañana con nuestras periodistas Noelia Miranda, Celeste Ruiz de Gamboa y yo que conduzco, Raquel Cordero. Nuestra cuarta integrante, Verónica Reyes, anda de viaje, ya está aterrizando y el próximo semana estaremos con ella. Hoy conversaremos con Harold Bayer. Harald, estábamos hablando del Harald de ayer. Que se confunden. Actual director del CEP, a la que ingresó en 1987, ¿está bien? Así, está bien. Qué bien, qué bueno. Es Me ingeniero. veo más joven de lo que soy. Pero de todas maneras, mucho más. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y magíster y doctorado en economía de la UNCLE, California, Estados Unidos. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. En realidad es un personaje que tenemos tantas preguntas y hay hartos temas. Quizás que lo fundamental ahora, en tu condición de director de CEP, que controlas o conoces por lo menos tantas encuestas. ¿Cómo se ve en este momento, hoy día domingo, la situación política en Chile? Y los candidatos que ahora ya están todos inscritos. ¿Qué está pasando con todo eso? A ver, yo creo que lo que vamos a tener por primera vez es una dispersión muy grande en estas elecciones. No solamente porque hay 8 candidatos, que siempre genera una dispersión, la vez anterior hubo 9, pero además porque vamos a tener muchas listas parlamentarias. Entonces eso va a generar un escenario muy nuevo, muy interesante, pero cuando uno mira todos los antecedentes, curiosamente el presidente Piñera, que fue bastante mal evaluado en su gobierno, hoy día tiene un liderazgo indiscutido y la probabilidad de que él gane es muy alta. Y lo interesante es la definición respecto al segundo lugar, digamos, ¿no es cierto?, en esta primera vuelta, donde Alejandro Guillé se ve muy disminuido en parte por el desgaste que ha tenido la nueva mayoría en el gobierno, y Beatriz Sánchez, que es una candidata novedosa, que de alguna forma le agrega un cierto interés a la elección, ¿no es cierto?, que aparece cerca de él en términos electorales. Yo creo que ese va a ser el escenario, digamos, y los demás candidatos, incluida Carolina Gocho, creo que están muy débiles. En este momento las encuestas están como bien por el suelo, a la gente como que no las cree. ¿Cómo han logrado ustedes mantener esa fuerza de la CEP y que todo el mundo la crea y que la esté esperando? Tampoco son tantas encuestas que hacen. Claro, nosotros no hacemos tantas encuestas, pero a ver, nuestro proceso es sumamente transparente. Nosotros somos la única institución que tiene, por ejemplo, la base de datos en una página web que todo el mundo la puede bajar, la puede analizar, la puede procesar. Nuestra metodología también es bien conocida. Nosotros supervisamos todo el trabajo que hacemos en terreno. Es una encuesta, es la única encuesta que es aleatoria en todas sus partes en Chile. Hay otras encuestas que son aleatorias en algunas de sus partes, pero nosotros en todas nuestras partes. O sea, pero nosotros cuéntanos un poco cómo lo hacen. Nosotros primero... Porque es como el rating de la televisión. Claro. Nadie sabe de dónde sale No, eso. ¿Quién piensa? Es muy fácil. Mire, nosotros dice? tenemos en el computador todas las manzanas del país, registradas por el INE. ¿Ya? Y sorteamos las manzanas aleatoriamente. O sea, es una tómbola donde se eligen alrededor de 350 manzanas. Eso no elegimos más que las manzanas. Luego vamos a la manzana, mostramos, seleccionamos todas las casas y departamentos que hay en esa manzana y sorteamos las casas que van a salir nuevamente. Ni siquiera son todas. No, son algunas de las manzanas. Y luego tocamos la puerta, tocamos el timbre, le decimos que queremos hacerle una encuesta. Si nos reciben, les preguntamos cuáles son las personas mayores de 18 años que viven en la casa y sorteamos de nuevo a la persona
que sale en esa, que está en esa casa. O sea, nada está dirigido. No, Está dirigido. es que esa es una muestra aleatoria. ¿Cuándo Y fue eso- la última encuesta que La hicieron ustedes? última encuesta fue en el periodo abril-mayo, y Ya. ahora estamos a punto de sacar una nueva encuesta que O todavía sea, no... están trabajando en eso. Estamos trabajando y deberíamos en los próximos, no sé, de 10 días tener una nueva encuesta. Sí, no, muy pronto. Ya. Y después para las elecciones, en noviembre. Y van a después hacer vamos a otra. hacer una encuesta, esperamos hacerla y estamos viendo porque ahora hay una provisión de que uno no puede presentar encuestas 15 días antes de Así la... es, claro. Entonces estamos viendo si podemos calzar los tiempos para salir con una tercera Un poquito encuesta antes de las porque eso elecciones. sería ideal. Porque luego ya en la segunda vuelta no hay tiempo para hacer una encuesta como ¿Y con las usted cree que va a haber características. segunda vuelta? Todo indica hasta ahora que sí va a haber, justamente por esta dispersión, digamos, ¿no? Con un claro liderazgo que es el de Sebastián Piñera y luego... Pero no le alcanza para ganar en la primera vuelta. A menos que la candidatura de la nueva mayoría se desplome, creo que es muy difícil que él pueda ganar en primera vuelta. Pero al mismo tiempo, o sea, podría desplomarse, pero hasta cierto punto nomás. Por eso, porque por hay eso. muchos Hay intereses de claro. los partidos y de los parlamentarios que Claro. están postulándose. Es como para... Pero también van a tener está- que apoyar nomás. Claro, pero por ejemplo la nueva mayoría se dividió en 2 listas. Sí. Y eso disminuye la posibilidad de que les vaya extraordinariamente bien. Y además está el factor Entonces de está el Frente Beatriz Amplio Sánchez. que además compite con ellos, Sí. y hay otras candidaturas que compiten por el mismo electorado, como la candidatura del PRO, ¿no es cierto? En cambio la derecha está bastante unida, va en una sola lista, Es un decir. Salvo José Antonio Cast. pero José Antonio casi no tiene lista parlamentaria. No tiene. Entonces él le resta votos en el margen a Piñera seguramente, ¿no es cierto? Pero la lista de Chile Vamos está unida, hay un candidato que va por fuera que es Rojo Edwards en la 9ª región, pero en general la lista está bastante unida, van a competir y eso le conviene en este sistema, en este nuevo sistema electoral que tiene. La nueva mayoría va por perder diputados por ir en 2 listas. Chile Vamos va a crecer en diputados en parte por una sola lista y también porque hoy día la derecha está relativamente fuerte en el momento electoral actual. A mí me gustaría preguntarle algo. ¿Qué va a pasar en este país con esta delincuencia que hay? Porque ya es espantoso. En la mañana yo venía en el auto y decían que los asaltos que están para quitar autos es tan violento que esta mañana hubo no sé cuántos atracos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a poner el fin a todo esto? Aquí hay 2 problemas. Si uno mira los datos de delincuencia, y básicamente yo uso para mirar la encuesta del INE, que es la encuesta de seguridad ciudadana, la ENUSC, que se llama. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, porque esas son comparables a través del tiempo. El país vino disminuyendo su tasa de delitos, digamos, o los hogares que eran sometidos a delitos desde el año 2000. Los datos son relativamente comparables el año 2007 en adelante, los vino disminuyendo desde el 2007 hasta el 2013. El 2014, el 2015, el 2016 subieron. No en una proporción extremadamente elevada, pero subieron. Pero sí, aparentemente lo que ocurrió es que los delitos que ocurren son más violentos. Entonces eso genera una percepción de inseguridad muy grande. Claro, han ido cambiando los delitos. Ahora, creo que aquí hay una estrategia policial que no es muy efectiva por una parte, pero también cuando uno piensa los países que han sido más exitosos en esto tiene que ser muy preventivo. Mucha de la delincuencia que se comete hoy día se lo cometen jóvenes que están en riesgo social, en situaciones de vulnerabilidad, que no necesariamente significa pobreza, sino que vulnerabilidad porque los hogares están mal constituidos por una serie de razones. Por la droga, Claro, por las drogas, porque creció mucho la droga. Entonces, eso se puede, para abordar eso hay que abordarlo desde muy temprano. Y eso el país no lo tiene. Hoy día no tiene una política de primera infancia bien construida, no tiene una política que enfrente desde muy temprano a aquellos niños y hogares en general que están en riesgo social y empiece a apoyarlos y los empiece a sacar de un círculo vicioso que después termina finalmente en estos delitos bastante violentos. Eso yo creo que es un desafío que tiene el país que no ha sabido abordar hasta ahora. ¿Y por qué entonces, por qué ha sido estos últimos 4 años, dice usted?
Bueno, ¿Qué podría ser? difícil, ¿Por qué se ha es producido difícil explicarlo. Lo que aparentemente Estamos insertos en el mundo. lo que también ha comenzado a ocurrir es que en esto hay ciclos, digamos, y lo que hemos tenido es un pequeño aumento de la deserción escolar, y eso puede estar influyendo. Hemos tenido la sensación tal vez de menor confianza en las instituciones, que es transversal. Todas las instituciones tienen menos confianza, incluso Carabineros últimamente ha caído nivel de confianza. Entonces todo eso genera un contexto donde parece ser más fácil delinquir. Yo creo que ahí hay la puerta giratoria, pues el problema con los jueces. También, pero uno tiene que ser aquí cuidadoso, porque los jueces muchas veces liberan porque no hay suficientes pruebas. Entonces la pregunta es: ¿por qué no hay suficientes pruebas? Porque o la Fiscalía no ha hecho bien el trabajo, o Carabineros no ha hecho bien el trabajo. Entonces el problema es mucho más complejo. Y por otro lado tampoco puedes encerrarlos a todos. Exacto. Porque no hay cárceles, no hay cárceles para todos. O sea, Chile tiene una alta tasa de personas en cárcel. Sí, entonces la pregunta más de fondo es cómo prevenimos. Y ahí lo que yo creo que hemos estado como país muy lento. Así es. Ayer una noticia estremeció varios círculos porque encarcelaron al general Orozco, que tiene más de 90 años, que su salud está bastante deteriorada. Entonces yo escuchaba al padre Montes, que decía que no podía hacer eso, pero la periodista le discutía, no le preguntaba, le discutía, pero ¿por qué no? Entonces, ¿qué opina usted de esta situación que estamos pasando? No, yo creo que es razonable que las personas que alcanzan una cierta edad y están en condiciones de salud muy deterioradas sufran arresto domiciliario. Yo creo que esa es una alternativa razonable que se usa en todo el mundo civilizado. Yo entiendo que en el país, por nuestra historia reciente, cuando se trata de violaciones de derechos humanos, se produce una crispación especial. Pero yo creo que eso no debería renunciar a ser humanamente responsables en esta materia, y eso supone usar las políticas internacionales en esta materia. Y esas políticas internacionales en general recomiendan un tratamiento más humanitario con personas de esta edad, y el arresto domiciliario parece una cosa muy sensata en estas circunstancias. ¿Y esto de cerrar el Punta Peuco? Yo creo que no hay capacidad para eso. Yo creo que el gobierno lo está estudiando, pero se me ocurre, por lo que yo entiendo y por los antecedentes que he visto, es que las condiciones carcelarias en las que están estas personas son condiciones carcelarias, no es que estén en un hotel de 2 estrellas o de 3 estrellas o, para qué decir, de 5 estrellas. Entonces es una cárcel para todos los efectos prácticos. Creo que la idea de moverlo a Colina no tiene sentido, porque ahí hay hacinamiento, no hay capacidad. Entonces no entiendo bien la lógica detrás de esa decisión. A mí me parece que probablemente es una decisión de un carácter mucho más político, pero no técnico, digamos. Claro, pero septiembre yo creo que nos va a traer varias noticias de ese tipo, porque es obvio que, bueno, es un mes complicado, porque el 11 de septiembre ellos tratan de hacer una gran celebración, me refiero a la gente de izquierda, y también está como bien establecido. ¿Celebración, no era? Mira, la idea es de que permanentemente los 11 tratan de hacer algo que los aglutine, porque ese es un tema que a ellos les importa, a todos. Entonces, la única manera de unirlos realmente es hacer cuestiones de este tipo. Es tal vez probable, siempre en los momentos electorales se aprovechan estas circunstancias, pero yo creo que el país ha logrado un cierto equilibrio en esto, digamos, ¿no es cierto? Y ¿Tú crees? No, sí, porque está operando por un lado con justicia, está tratando de resolver los problemas de derechos humanos. Las personas que han sido condenadas son mucho más altas que en cualquiera otro de los países que han sufrido estas violaciones, por lo tanto ha habido justicia. Y yo creo que lo que está quedando es, claro, siempre se quiere mal a las víctimas, a los familiares. Es muy duro cuando hay desaparecidos y eso genera un clima especial en el país. Yo creo que todavía perdura, pero el país ha ido avanzando, ha ido resolviendo, yo creo, estas tensiones, y creo que estos gestos tienen cada vez menos impacto político, porque la gente ve que dentro de todo el país ha avanzado. Como dice la Noelia, siempre hay un grupo que está esperando, por supuesto, este tipo de cosas. Pero desde el punto de vista del impacto electoral que esto tiene, yo creo que es muy reducido. Claro, las élites se aglutinan en torno a estos temas, pero la población ve esto con cierta distancia.
porque este no es un país en el que haya habido impunidad, ¿no es cierto? Sí. Hay mucha gente que violó los derechos humanos que está encarcelada, y al mismo tiempo han habido actos de reparación simbólicos y monetarios, y yo creo que la población ve que el país en esta materia iba avanzando, y ciertamente siempre van a haber de estos hechos aprovechamientos, pero no sé si producen demasiado impacto electoral. ¿Qué impacto cree usted que ha causado en la población y en lo que está ocurriendo con Carabineros, este tremendo... Bueno, ya lo hemos medido, la confianza sí. Claro, la confianza en Carabineros la confianza, sí, ha caído muy fuerte, pero eso es muy simbólico, porque si uno mira el país, ¿no es cierto?, uno de los dilemas que el país tiene es que la crisis en sus instituciones, o sea, la confianza en sus instituciones es muy reducida. Sí. Y eso es un problema que tiene que ver con el desempeño de esas instituciones, y hay algunas instituciones que se habían salvado de esto. Carabineros era una de ellas, ¿no es cierto? Y ahora Carabineros se ha empezado a caer en confianza, y eso indica que la gente está evaluando mal el desempeño de Carabineros. Y eso indudablemente... ¿Qué es lo que se evalúa bien? Bueno, hoy día lo que se evalúa bien son... Los bomberos. La gente se ha refugiado un poco en su familia, en el círculo más cercano. Este es un país donde la confianza en las instituciones es muy baja y la confianza interpersonal es muy baja. O sea, la confianza hacia los vecinos, hacia las demás personas es muy reducida, y entonces la gente se cae más individualista y refugiada en torno a sus círculos más cercanos, su familia, sus amigos más ¿Y esto relevantes. se ve en los otros países? Los latinoamericanos me imagino que sí. Hay una tendencia en los países católicos a ser muy desconfiados, y también en los países asiáticos de raíz confusional, de Confucio, digamos, seguidores de Confucio. Estos dos países, estas dos grandes líneas religiosas de alguna forma parece que abonan la desconfianza, pero no tenemos una buena explicación de por qué eso es así. Sí, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, todavía no terminan los muchachos de llegar a una edad, 15 años, 16 años, y se van lo más lejos posible de los padres. Bueno, pero eso es una tradición, pero en parte eso ocurre porque hay mucha confianza. Estados Unidos es una sociedad donde la confianza ha ido disminuyendo en el último tiempo, pero sigue siendo fuerte. Y se ven en actos, si usted llega a un lugar en Estados Unidos a vivir, inmediatamente aparece el vecino, ofrecerle ayuda, le trae un pay, digamos, qué sé yo. Eso no ocurre en Chile, ¿se da cuenta? O sea, son pequeños. Entonces, es una sociedad con más cohesión, por así decirlo. Lo mismo pasa en el norte de Europa. Entonces tenemos países, y en eso los latinoamericanos son una demostración donde la confianza es muy baja, y Chile, dentro de América Latina, la confianza es particularmente baja. Y ese es otro desafío. Hablábamos del desafío de la delincuencia, de los niños en riesgo social. También, cómo hacemos país, buenas instituciones, tenemos buenos acuerdos, si la desconfianza es tan elevada. Ese es otro desafío. Pero me está dando una tristeza, pero pero lleguemos hasta aquí nomás. Pero hay otras cosas muy positivas. Por ejemplo, la gente está muy satisfecha consigo mismo, con el nivel de vida que ha alcanzado, con la relación que tiene en su trabajo, con la relación que tiene con sus familiares. O sea son las paradojas de la modernización. ¿El país es triste? Es más bien alegre, está contento, más bien satisfecho. Pero yo estoy, claro, estos son todos temas que tenemos que abordar, pero dentro de todo esto hay que ser optimistas, porque yo creo que este es un país donde su gente es muy pujante, valora el esfuerzo individual, está contento, está satisfecho con los niveles que ha alcanzado, y claro, emergen otros problemas que hacen que haya críticas, por supuesto. Pero esta cantidad de parlamentarios que van a nombrar ahora. Uy, pero lo encuentro insólito, claro. Y hay varios candidatos que coincidían en el criterio de decir no necesitamos más, porque justamente los que han caído mucho en imagen pública son los senadores y los diputados. ¿Me permiten? Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. Y ahí nos va a contar. Exacto. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa.
En Madero FM, la fuerza del norte. ¿Te sientes bien? Escuchas Madero FM. Madero FM, todo el día al ritmo de tu vida. Madero FM, aquí donde tú estás. Recorrimos el desierto más árido del mundo para estar contigo. Déjanos ser parte de tu vida. Madero FM. Todo el mundo nos ve, en el deporte todo el mundo nos ve, en nuestro norte todo el mundo está escuchando nuestra música. Por la nueva cultura de la información, noticias del mundo, de la región, volando en las alas de una canción, desde el norte para el mundo. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. Estamos conversando con Harold Bayer y Noelia tiene una pregunta. Estamos insertos en un mundo en que las cosas están cambiando fuertemente y me refiero obviamente a Estados Unidos y Donald Trump. Todo lo que él haga de alguna manera nos influye. Hace un par de semanas vino el vicepresidente de Estados Unidos y le pidió expresamente al gobierno que rompiéramos relaciones con Norcorea y que nos alejáramos de Venezuela porque ellos quieren intervenir. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con Donald Trump y cuánto nos puede influir a nosotros? A ver, yo creo que Donald Trump es un riesgo para la estabilidad mundial. Creo que es un presidente que no tiene ningún borde, que no se deja guiar por las instituciones. Las democracias fuertes, los países sólidos son aquellos que tienen instituciones y que de alguna forma su toma de decisiones es influida por esas instituciones. No parece ser este el caso de Donald Trump. Anuncia cosas que además no va a concretar. Por ejemplo, la intervención militar en Venezuela es una locura, no tiene ningún sentido. Y la muralla con México. Claro, la muralla con México. Son todas cosas. Ahora, es interesante porque el fenómeno Trump responde a un problema que ha generado la globalización. Que hay, creo yo, que hay poco aprecio por las identidades culturales de los distintos países, por los distintos grupos que forman un país, y él es una respuesta a eso. Grupos que se sienten desplazados responden eligiendo líderes como este. Y yo creo que este es un fenómeno que está ocurriendo en distintos lugares del mundo. Se habla hoy día de las democracias iliberales, ¿no? Como que donde no se respetan bien los derechos, digamos, el ejemplo más reciente es Turquía, pero esto también ocurre en Rusia, ocurre en Polonia, en Hungría. ¿En Chile no se ve algo? No, en Chile no estamos en ese. Y claro, Trump está violentando las instituciones, pero como son instituciones sólidas, no resisten la presión. No podríamos comparar a ninguno de nuestros políticos con Trump. No, yo creo que es muy difícil. Es un personaje. Es personaje único en el mundo. Entonces, pero detrás de Trump, y uno se tiene que preguntar siempre cuáles son las causas de estos fenómenos, digamos, ¿no? Tiene que ver, yo creo, con esta amenaza que la globalización, estas oleadas culturales le provocan a ciertos sectores poblacionales y por lo tanto la política tiene que estar consciente de no ir dejando a nadie atrás. En Estados Unidos ha pasado algo de eso. Hay un grupo de gente que se ha sentido relegada, que se ha sentido postergada, que se ha sentido de alguna forma ninguneada, por ponerlo en esos términos, y ha generado un liderazgo como este. Y todos los países pueden correr ese riesgo. Claro. En Chile, afortunadamente, yo creo que más o menos... Yo le había preguntado por los parlamentarios, por este excesivo número de parlamentarios. Bueno, yo no sé si es tan excesivo, la verdad. Tenemos que financiarlo. Sí, no, por supuesto. Yo creo que lo más complicado no es
que haya más parlamentarios, sino que hayan dicho que esto no iba a tener más costos. Sí, va a tener más y no costos, es creíble pues, porque todos. tiene más costos, por y eso supuesto. cuando en política, cuando uno no es consistente y cuando lo pillan mintiendo, tiene un costo muy grande para la actividad que uno desarrolla, y en este caso para la política. ¿Y por qué Entonces, era necesario ampliar eso? Eso es lo que yo no a ver, pero si veo usted, explicación. o sea, Chile tuvo históricamente con menos población 150 diputados. Sí, sí. Entonces, dada la Ya configuración... Y eso claro, y nos llevaron a un golpe de Estado. claro, pero no, yo no creo que haya sido producto del número de parlamentarios que No, teníamos, la sino que irresponsabilidad producto de un la gente conjunto de que instituciones mal diseñadas, Claro. y de una serie de cosas que creo que hoy día no tienen probabilidad de ocurrir, digamos. Pero me parece a mí que en el fondo el cambio en el sistema electoral y poder hacer el sistema más proporcional exigía más parlamentarios. Había una buena razón. No, yo tanto creo que como había una lo buena exigía. razón, pero Podrían haberlo hecho igual con un poco no, menos. O tal cual a ver, estamos. yo no creo que sea esto tan decisivo, A digamos. la gente Yo no, lo indigna. no, yo lo sé que le indigna, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia me parece que puede haber sido positivo. No creo que sea un gran tema este. Vamos a ver. Con respecto a Pero Donald que le Trump salgan. y la elección presidencial Eso quiero volver. que tenemos en Chile, son los presidentes los que tienen que darse cuenta de los cambios que se van produciendo, y que aquí tú has mencionado varios de ellos: la inmigración, los cambios en la educación, más pérdida en las instituciones. Todos esos cambios nosotros los vivimos diariamente, pero uno no se da cuenta Del cómo cambio se están económico. produciendo y hacia dónde nos llevan, y qué es lo mejor que tenemos que hacer. Por ejemplo, con el cambio de las pensiones. Obviamente que a mí me interesaría personalmente que se arreglara el tema de las pensiones, pero que se mejoraran ahora para nosotros. No en 20 años más. No en 10 años más. Tú O sea, quieres tu también- hamburguesa ahora, ya. La estás exigiendo. Claro. Salta Entonces, arriba al mesón. ¿cómo, y grita. cómo estar viviendo este día y darse cuenta de qué es lo que está pasando? O sea, Yo lo que creo es que el país no ha sabido priorizar sus necesidades. Los recursos son siempre escasos. Y uno tiene que Y han decidir... venido bajando, además. Claro, y uno pues, tiene las que... inversiones Claro, han caído. exacto, y hemos estado creciendo menos. Exacto. Cuando uno pues. crece menos, recauda menos. Pero al Bastante mismo menos. tiempo, uno tiene que... de repente ha quedado la impresión de que Chile que se puede gastar en todo. Entonces no se prioriza adecuadamente. Entonces a lo mejor nuestro problema de pensiones es mucho más urgente que la gratuidad universitaria, por ejemplo. Ese Entonces es un hoy tema. día estamos volcados a gastar dinero en gratuidad universitaria, y a lo mejor ese dinero podría tener mejores usos que eso. Pero eso es no lo una vemos. bandera política, pues, ¿no? Está bien, pero detrás de esto, cuando uno quiere hacer todo, no puede. ¿Y quién quiere Y el mundo quién quiso hacer político todo tiene eso que usted? ser capaz de priorizar. ¿La señora Bachelet en quiso hacer parte todo? la presidenta creo que tuvo una agenda muy ambiciosa, creo que se equivocó en su agenda, creo que la gratuidad es una mala idea, y creo que hay mecanismos distintos para asegurar que ningún estudiante con mérito se quede fuera de la educación superior, y esos recursos que se están gastando en eso se podrían haber empleado, por ejemplo, en aumentar las pensiones. ahora, yo Pero estaría una- dispuesta a ceder mi deseo de mejorar mi pensión actual para que arreglaran la salud. Porque creo que la salud es para todos. Claro. Y esa sí que está mala. Yo estaría dispuesta a ponerlo en un rango menor. Pero para Está eso bien, tendría pero que esa- llegar a ser Pero, presidente. pero lo que usted está diciendo es muy cierto, porque lo que uno querría es que esa discusión fuera muy abierta. Claro. Y que de alguna forma el mundo político respondiera a una discusión con más participación, donde se establecieran más claramente las prioridades, le explicaran a la población, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto. Nada de eso ocurre, que el debate está muy desordenado. Muy desordenado. Todos están planteando, todos se han vuelto un poquito populistas, planteando nuevas soluciones, y sabemos que los recursos no alcanzan. Entonces, creo que es muy importante que el mundo político, en vez de tratar de caer bien prometiendo tantas cosas, le diga la verdad a la gente. Si la gente no es tonta, entiende, además en un país que se ha educado mucho más, Claro. que es más sofisticado, que ha crecido culturalmente, una vez que usted le explique, mire, estas son las prioridades, la gente entiende, puede no gustarle las prioridades Pero que se han va a definido, entender, claro. pero va entendiendo. Yo creo que el mundo político se prestigiaría si hiciese ese tipo de
planteamiento. Claro, cuando nosotros comenzamos el periodismo, los periodistas, habían muchos periodistas que daban pautas de las cosas que iban pasando y la gente los escuchaba mucho. En este momento no hay nadie que la gente escuche a nadie. Claro. O sea, se supone que tendrían que ser los políticos, pero como los políticos están pensando nada más que en ganar como sea, entonces no hay guía. Claro, no hay una guía que pueda ir diciendo lo que pasa. Yo creo que el debate público, por así decirlo, en el país se ha ido deteriorando. Y eso es responsabilidad de todos. Que no hay debate, ¿no? Hay debate, pero un debate que no es... Es verdad lo que dice la Noelia, claro. No hay ningún periodista señero, no hay nadie que realmente pueda... Claro, que esté marcando, que esté planteando... Claro, y que sea tan inteligente, tan abierto como para decir las cosas, esto está bien, esto está mal, haciendo una evaluación. Ahora, hay responsabilidad de todos los que estamos de alguna forma tratando de influir en el debate, de elevar la calidad, de plantear las verdades... Yo creo que hay una tremenda... Y eso yo supongo que se va a ir produciendo. Yo creo que hemos pasado por una experiencia donde todo el mundo se da cuenta de que no estamos bien en este debate. Exacto. Y que tenemos que mejorar y profundizar. Esto le quería preguntar yo, que salió usted opinando sobre los servicios públicos, que fueron todos evaluados tan bien que todos van a recibir bonos. Claro. ¿Cómo es posible eso? Nadie se acuerda de las huelgas que hicieron, a la gente que perjudicaron. Ese es el tipo de cosas que produce una disociación muy grande entre la población y el Estado o los políticos. Se da cuenta porque la población ve... Por eso, no sé si es electoral, pero... Para la gente, para los que están en los servicios públicos, para que voten. Claro, no, pero vamos al fondo. La población ve eso... Y no puede creerlo. Se molesta, me empezar. No puede creerlo. Se da cuenta porque si uno mira otros resultados, la gente se queja de los malos tratos de los funcionarios públicos. Sí. Aparece eso como una preocupación de la gente. Siente que el Estado no está al servicio de los ciudadanos. Siente, como usted decía, que la salud pública, la atención no es buena. Entonces, cuando ve esos resultados, se produce una tremenda disociación. ¿Y eso qué hace? Genera menos confianza en las instituciones, menos confianza en los políticos, menos confianza en el Estado. Y eso es como hacerse trampa en el solitario, ¿se da cuenta? Porque eso es una trampa que se hace. Es como hacerse trampa y eso produce un distanciamiento muy fuerte de la población con las élites políticas, con todo esto. Y eso es lo que no puede pasar, ¿no? Y por lo tanto, lo que pasa en ese caso particular de la evaluación de los servicios públicos, los indicadores no son definidos independientemente, los definen los propios servicios. Entonces se ponen metas bajas y después todos las cumplen, digamos. No, ni siquiera se ponen metas bajas. Mira, yo te voy a contar una infidencia. Yo trabajaba en el servicio público y llegó el momento en que había que evaluarse. Entonces me dijeron, tenía yo que evaluar al equipo que yo tenía y lo hice, pero muy a conciencia. Qué sé yo, 4-7 por tal y tal razón, 5-3 por tal y tal 6. Nunca puse un 7 porque encuentro que nadie... 7 es para el jefe. Claro, no, para los jefes. Entonces, después me evaluaron, y lo mandé. Después me evaluaron a mí y me pusieron puros 7. Y me dicen, si usted está disconforme, reclame. Entonces, yo lo rechacé y lo devolví. Se lo devolví a mi jefe. Le dije, no puede ser, no me pueden evaluar a mí de esta manera, porque entonces no tengo ninguna posibilidad de mejorar y tampoco nadie se merece un 7 y yo no he trabajado como 7, así que esto es una chunga, no sirve para nada. Entonces después hubo una reunión de todos los que yo había evaluado, dijeron, señora Noelia, somos los peores evaluados del servicio. No puede ser, o sea, no nos van a dar bono. Entonces, para que le dieran el bono, había que evaluarlos a todos. Ni siquiera había que había que ponerle 6 y 7 a todos y termináis con el proceso. Pero ¿para qué hacen eso? Para el bono. Bueno, pero hace años que hubo un planteamiento de un conjunto de centros de estudio, entre los que está el Centro de Estudios Públicos, donde proponíamos que este sistema de evaluación y de definición de metas tenía que ser un organismo autónomo. El propio Servicio Civil, por ejemplo, que existe, que selecciona a los altos directivos públicos, podría definir esas metas y evaluarlas. Cosa que no se evalúe, no ocurra este proceso. Claro, sí. en función. Pero cuando no hay independencia y se genera esta posibilidad de presión, indudablemente que todo se
Se ponen metas que no son demasiado exigentes y después cuando se evalúan además todos los cumplen. Y eso es lo que ha estado pasando. Y eso provoca más indignación. Claro, y eso entonces produce, entonces se da cuenta estamos... Imagínate que han entrado 100.000. Claro. Hay 100.000 funcionarios públicos. Esos son 100.000 votos más, pues, claro. 100.000 más votos. las familias. Claro, lo que pasa es que hay, claro, han estado comprando. como la actividad económica ha caído, ¿no es cierto? El Estado ha entrado ahí como un empleador de última instancia y creo que eso es un error, digamos. Es un porque error, y tampoco eso, es tan mal empleador, porque los sueldos son muy buenos. Sí, en promedio los salarios del sector público son más altos que el sector Más alto privado. que en el sector privado. O sea, ¿Cuándo se había dado eso? Eso, si uno corrige por el tipo de cargo, es aproximadamente en promedio un 38% más alto lo del sector público que del sector Por privado, eso está por cargo quebrado, equivalente. por eso está quebrado. Bueno, eso le ha puesto una presión importante. El déficit fiscal este año va a ser 3,1%, que es alto. Nosotros hace tiempo que no teníamos esos déficits. Pero puede ayudar ahora que el cobre se haya ido para por arriba, supuesto, entonces pero- empieza a nivelar. Por supuesto, siempre pero el déficit usted recuerde está. que hay una regla. Entonces, esto se hace con los precios de largo plazo, y por lo tanto, el que suba en un momento determinado no necesariamente No traduce. Harald, volviendo un poco a la esencia de tu acción pública, que fue cuando fue ministro de Educación, y que te echaron injustamente, me destituyeron a todos. Yo no encontré lo peor que pudieron haber hecho. Pero las políticas actuales de educación, que son 4 grandes proyectos, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Quedan amarrados como para que esta cosa siga por ese camino o se pueden enderezar en algún minuto? Son leyes permanentes, por lo tanto hay que generar un acuerdo si uno las quiere cambiar. Sí. Pero yo creo que hay la percepción, sobre todo en la ley de así llamada inclusión, de que hay varios aspectos que no están funcionando bien y se está generando una suerte de acuerdo para introducir algunos cambios que permitan darle más flexibilidad. Hoy día yo diría que uno de los principales problemas es que los colegios están ahogados por la burocracia y no se pueden dedicar a lo que deberían dedicarse, que es a los aprendizajes de los estudiantes. Ese es un problema que hay que resolver de todas maneras. Después, colegios que han tenido un buen desempeño están súper apretados por estos cambios, que ya no pueden tener lucro, todos estos que tienen que ser de fundaciones. Eso es un problema. La tómbola para poder recibir a los niños. Claro. O la gente que está durmiendo en la calle para poder al día siguiente sentarse a sacar un número. Pero es como denigrante. Claro, lo que pasa es que en los casos que hemos visto todavía no está funcionando el sistema. Sí. Pero yo creo que el sistema de admisión de todos los cambios que se han hecho es de lo mejor. ¿Sí? Sí, creo que el sistema de admisión de las propuestas y la carrera docente, creo que son los dos grandes aciertos en esta materia del gobierno. Ahora, el sistema de admisión se puede mejorar mucho, porque a mí me parece insólito que los liceos de excelencia no pueden seguir seleccionando a los alumnos con más mérito académico, por ejemplo. O hoy día, con este sistema de admisión que hemos creado, un colegio parroquial, por ejemplo, no puede asegurarle el ingreso al hijo del diácono al colegio, que dentro de una comunidad es lo lógico, digamos. Pero ahora con este sistema, entonces, el sistema de admisión a grandes rasgos me parece que quedó relativamente bien, pero tiene estos problemas que yo creo que hay que reparar. Pero perdón, por ejemplo, el otro día escuchaba que hay para que los niñitos entren en pre-kinder, los papás tuvieron que hacer 2 días cola. Claro, pues tienen que dormir pero en la es que calle. no puede Claro, ser. pero es que eso no es por el sistema de admisión. No. Eso es porque todavía no se ha aplicado el sistema de admisión tal como fue concebido y los colegios han tenido que se han hacer puesto, cosa, se han puesto un poco antes de que entre se han puesto el parche ante la herida. Claro. Entonces seleccionan por orden de llegada. Exacto. Dicen que es más justo. Por orden eso. de llegada. También. Entonces eso es lo que hace que los padres lleguen muy temprano, o lleguen 2 días antes, claro, digamos. Claro. Y eso es un sistema mal pensado. Pero todo eso se puede cambiar, se puede modificar. Pero los criterios generales del sistema de admisión yo creo que es de los logros, Pero es que de los pocos logros que tienen las reformas cuando se toman estas determinaciones y se hacen estas leyes, como que no conversan con esa mamá o con ese papá que no va a trabajar para poder hacer cola, para poder conseguir el cupo para su hijo en un colegio que espera que sea
Claro. No, mejor, yo creo o que esté más cerca de la casa, o que la transición, tanto daño, tanto dolor que se causa gratis. ¿Por qué? Claro, que la transición fue muy mal diseñada. Yo creo que fue hecho por gente que tenía poca experiencia de lo que ocurre en la vida real. No han inscrito ningún hijo No, y no tienen, se los mandan a los colegios privados. Eso es lo más divertido, particulares pagados, digamos. Sí. Porque hay una cierta inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Claro, bueno, y el particular privado, por supuesto, que tiene que poner exámenes y formas de admisión y todo lo demás. Exacto. No. Sí. Oye, ha llegado el término del programa. Lo lamento mucho porque nos hemos quedado con... podemos seguir, parece. Podemos seguir, nos están indicando que hay un corte, ¿no? Hay un corte y volvemos enseguida. Claro. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. 100% del norte de Chile. Madero FM. Todo el norte y una sola radio. Madero FM. Todo el norte y una sola radio. Madero FM. Todo el día al ritmo de tu vida. Escuchas Madero FM. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. Retomamos nuestro programa con Harold Bayer. Claro, si se pronuncia Bayer, pero se escribe Bayer. Así es. ¿Cómo es que los niños, los universitarios, se están perfilando ahora? Porque están de repente muy tranquilos, de repente se toman una universidad y sacan todo y dejan fuera y se pierden millones. ¿Cómo ve usted, cómo está nuestra juventud actualmente? Mire, es curioso lo que ha pasado, porque estas movilizaciones estudiantiles fueron interpretadas como una crisis profunda del sistema chileno en general y del sistema educacional en particular. Pero aparentemente la movilización de los estudiantes tenía otro origen, que era la situación económica de sus familias asociada al alto pago de la educación superior, ¿no es cierto? Entonces, y eso se ha ido arreglando, se ha ido corrigiendo, por lo tanto la presión sobre el sistema de educación sobre el sistema político asociado a la educación superior ha ido cayendo y los estudiantes tienen menos capacidad, por lo tanto, de movilizarse. Pero hay dos universidades que han cerrado, la Universidad del Mar y la Arcis. Bueno, a ver, eso ocurre por algo histórico, que el sistema de acreditación en Chile era muy débil, las exigencias eran muy bajas, entonces se acreditaron instituciones que tal vez no deberían haberse acreditado, ¿se da cuenta? Y el sistema ha ido presionando a las instituciones, eso ha llevado a este cierre, pero eso es bueno, porque las instituciones que van quedando son mejores instituciones. Y por lo tanto los estudiantes tienen mejores posibilidades de formarse adecuadamente. Pero creo que la principal razón de la movilización estudiantil era porque el ingreso a la universidad fue muy masivo. Sí, pues, primera generación. Claro, si usted piensa, el año 2000 habían 435.000 estudiantes en la educación superior. El año 2010, un año antes de las movilizaciones, había 1.100.000. O sea, fue un crecimiento muy rápido. Y los grupos que ingresaron eran personas menos acomodadas y necesitaban más apoyo. El sistema tenía apoyos, pero pocos. Entonces, a partir de ese momento se fue diseñando un sistema de mayor de más apoyos, eso ha ido creciendo, más allá de las diferencias que tengamos respecto a cuáles son los instrumentos específicos. Lo que sí es cierto es que hay más apoyo hoy día, hay más becas, hay gratuidad para algunos estudiantes, hay más crédito para otros.
Entonces eso ha ido quitando la presión. Y creo que al mismo tiempo han aparecido indicadores internacionales que muestran que las universidades chilenas, los institutos profesionales, los centros de formación técnica son bastante mejores de lo que creíamos nosotros, digamos, más allá de que siguen habiendo problemas todavía en instituciones específicas. Todo eso yo creo que ha disminuido la ansiedad y creo que los estudiantes hoy día no tienen realmente una bandera muy grande para movilizarse, y yo creo que eso se nota, por ejemplo, en que el Frente Amplio, que pareció recoger eso, no parece hoy día ser todo lo potente que se pensaba hace un tiempo atrás, digamos. Pero hicieron un papelón, ¿no? ¿Feo fue? O sea, todo lo que pasó con lo que pasó, sí, claro. Yo con dimes y diretes. Al final de cuentas eran igual que eran lo mismo. Claro. Eran más de Bueno, lo mismo. lo que pasa es que chicos, cuando nomás. usted crea un nuevo movimiento político, siempre hay competencia por el liderazgo, Pero digamos, ¿no es cierto? me imagino que así Y eso es muy humano, y yo creo que ellos mostraron que son tan humanos como el resto, digamos, que tienen los mismos vicios. Porque que ellos el se resto. postularon diciendo La moral la sacaron nosotros por somos encima. distintos. Nosotros Pero estamos los seres por sobre humanos ese somos tipo de todos cosas. más parecidos a lo que uno piensa, digamos, Sí. más allá de nuestras diferencias ideológicas. O sea que no tendríamos que creer, porque uno dice, escucha a la Beatriz Sánchez y uno dice, es idealista, está planteando buenas cosas, pueden ser, ojalá, para nuestro país, pero resulta que una vez aterrizada, se agarran a los coscachos todos. No, claro, siempre va a haber competencia por los liderazgos, y es una actividad, es una actitud muy humana, digamos, y por lo tanto uno no debe creer mucho en estas cosas hay de que la creer. nueva política. ¿Ves? Pues porque uno se tiene refugia en la familia, no, Claro. no cree en nada más. Claro, uno tiene que sopesar, digamos, las distintas propuestas que ofrecen y no creer que algunos son mejores que otros, digamos. Yo creo que más allá de las diferencias, son todos más o menos parecidos, y uno tendrá más simpatía por algunas ideas, otros tendrán más simpatía por otras. Lo importante es que eso se discuta Pero y no ¿cómo intentar ves, Harald? sostener de que uno es moralmente superior a otro. Yo creo que eso en política Veamos no los candidatos. no existe. Veamos. A Piñera, ¿cuánto le augura usted en primera vuelta? No, yo creo que va a ser muy parecido a lo que obtuvo la vez anterior, 45, 46. Primera vuelta. Sí. Guillet, Yo creo que va a estar cerca de 30. cerca de 30 Sí, nomás. 25. Y Beatriz Sánchez, Yo creo que va a estar menos de 15, Carolina Goich, en torno a 6. tampoco, porque decían como un 10%. Y Meo, podría tener. es que son 100, Espérate, 100 pues. en total nomás. Pues no, La no, Goich. pues, vamos sumando. Goich 6, 7%, no creo que sea una candidata. Tendría que retroceder Sebastián Piñera mucho para que ella tuviera espacio, porque muchos de los votantes tradicionales de la democracia cristiana hoy día ya están con Piñera. Y Meo, Meo yo creo que no va a llegar a 4. ya. Y nos queda Cast. Casi que va a estar en torno a 4 también. No veo más. También. Ya, está hay bien. otro. Sí, pero van a ser muy marginales. Sí, Alejandro ya. Navarro y Eduardo Artés. Artés. O sea que va a haber una segunda vuelta. Claro, yo Ah, creo no que sé. es lo más probable que haya una segunda vuelta, menos que es un escenario posible. Yo veo al votante de la nueva mayoría y de la izquierda en general muy desmovilizado, o sea, con Ya. pocas ganas de ir a las urnas. Si eso ocurre, y al mismo tiempo veo al votante de derecha muy movilizado. Y la actitud de Guillet como candidato, ¿cómo la enfoca usted? No tiene plata. A mí, sí, a mí me No, pero es que eso no- a mí me sorprende porque tiene una capacidad de cometer errores estratégicos muy grandes. Los ha hecho uno tras otro. Todas estas declaraciones creo que son negativas para él al final. Pero también hay que reconocer de que la nueva mayoría tiene mucha fuerza. Es una coalición muy amplia, está en el gobierno, por lo tanto todo eso de alguna forma hacia el final de los gobiernos los presidentes son siempre mejor evaluados, entonces la presidenta Bachelet va a subir en su evaluación, En los próximos y por lo 2 meses. tanto siempre el oficialismo es relativamente fuerte. Y eso debería hacer pensar de que Guillet va a lograr un cierto apoyo. En cambio, esto no corre mucho para a Carolina Goich, porque Carolina Goich no ha sido capaz, creo yo, de construir una plataforma que haga pensar de que ella es una alternativa distinta a las existentes y mejor que las existentes. O sea que la segunda vuelta va a ser entre Piñera y Guillet. Yo creo que es el escenario más probable, sí. ¿Y los de izquierda se irán a unir en torno a Guillet? Claro. A Goich, a Meo. No creo. todo Yo no veo así un sentimiento anti-Piñera demasiado fuerte, digamos. Por supuesto hay sectores. Cuando se producen estas grandes alianzas en torno a
Pero no sé. ya debe tener algunos resultados. No. Si está por salir la encuesta. No, Cuéntenos algo. yo conozco la encuesta el día antes que la presentamos. En el Centro de Estudios Públicos, ¿ustedes se reúnen a analizar todas estas cosas que estamos conversando aquí en la mesa? O sea, nosotros tenemos investigadores que están en distintas áreas trabajando, proponiendo, por ejemplo, vamos a lanzar en 2 semanas más un libro que aborda los conflictos que han habido con el pueblo mapuche, y estamos haciendo distintas propuestas en esa área. Estamos terminando un informe sobre modernización del Estado. Estamos tratando de plantear temas que creemos que son claves para el futuro del país. ¿Y cómo ve usted puntualmente lo que pasa en Arauco? Bueno, yo creo que ahí hay reivindicaciones de distinta naturaleza que hay que abordar. No son solamente económicas, hay también reivindicaciones culturales que de alguna forma uno tiene que acoger. ¿Usted cree que hay extranjeros ahí? Tal vez ayudando a grupos, pero estos grupos no tienen mucho apoyo en la población, por eso que tampoco son atentados masivos. Pero digamos. quemaron a 12 camiones. Sí, por supuesto, pero lo interesante es que no tienen apoyo en su propio pueblo. Entonces es un grupo muy marginal. Y ahí más bien lo que ha fallado, creo son yo. Violentos. Claro, son violentos, pero es un grupo violentos. pequeño. Y lo que ha fallado ahí es la capacidad de desarticularlo, digamos. Y ha fallado la inteligencia Pero si policial. no han aplicado tampoco ley antiterrorista. O sea, Claro, no, pero ahora acaba de hacer el gobierno una querella por ley antiterrorista, pero lo que uno necesita es información e inteligencia para de alguna forma capturar a estos grupos, ¿no es cierto? yo creo que Y eso- todos saben qué es lo que está pasando. O sea, yo creo que sospechan, pero no han sido capaces de desarticularlo. Imagínese usted la muerte de Lutzinger, Claro. 2 años ya. Sí, Y claro. ahora la no han mujer podido llegar dice a que nada. no tengo nada Ella que no ver. tiene- Bueno, Claro, pero es que, la Machi. pero la justicia tiene que operar, Tiene tiene que que presentarse probar, los tiene que casos, hay que probar. probarlo. Y yo Pero- creo que es un conflicto complejo, que hay afortunadamente poca simpatía por estos movimientos Sí, terroristas, ¿no es cierto? Y más bien lo que hay es un pueblo mapuche que se quiere integrar con Chile, pero al mismo tiempo que Chile de alguna forma le respete su diversidad, idioma, su sus cultura, cosas. quieren recuperar su lengua. Pero Y con nosotros bastante astucia, con bastante hemos hecho astucia. poco para tratar de mantener vivo el mapudungún. O sea, Claro. también tenemos políticas Que no han pobres en ayudado. esta materia, digamos. no han Entonces, ayudado. de nuevo, ese es un desafío. Pero estos terroristas de Arauco, con bastante astucia, han ocupado el nombre de la Araucanía, el nombre de los pueblos originales, y ellos tienen el respaldo internacional, porque en Naciones Unidas el tema de los pueblos originarios es una cosa demasiado importante. O sea, Vende mucho. tú no puedes ir en contra de eso. Y ellos se tomaron para sí La representación, claro. ¿no? Claro, pero al mismo tiempo, y eso, Y y no eso han es lo sido interesante. capaces de desarticular Si eso. bien eso es cierto, al mismo tiempo, dentro de su propia comunidad, no tienen No respaldo. tienen. Nosotros hicimos una encuesta con la población mapuche, contrastando las opiniones de la población mapuche con sus vecinos no mapuches, por así decirlo. Y es bien sorprendente lo que ocurre ahí. No hay estos movimientos no tienen legitimidad. En el propio pueblo mapuche, Sí. la gente valora otras instituciones, la gente se siente poca discriminada a los mapuches, pero al mismo tiempo quiere integrarse más. O sea, y ahí hay quieren preservar su lengua, quieren preservar algunos de sus elementos culturales, quieren tener posibilidades de mayor opinión. Todo eso hay que recogerlo. Hoy día no tenemos políticas dirigidas con fuerza a mantener la lengua, por ejemplo, a darles estas reivindicaciones culturales. La tierra no solamente es una reivindicación económica, es una reivindicación cultural. Entonces hay que pensar de otra forma la política de tierra. Todo eso de alguna forma creo yo que está vigente y son los desafíos. Ahora hay otro elemento nuevo, al margen de la Araucanía que tú preguntabas, que son los inmigrantes. Estamos con una gran cantidad de inmigrantes y descontroladamente, o sea, ingresan al país y no existe la ley, el proyecto de ley se supone que ahora lo van a mandar a última hora para que salga lueguito. ¿Qué va a pasar con los inmigrantes? O sea, yo creo que los inmigrantes en cualquier país
es una cosa buena. Sí, no, pero bien organizado. Claro, lo que pasa en Chile es que tenemos una ley del año 1975, o sea, y mientras tanto ha cambiado completamente los flujos migratorios, hay mucho más movilidad. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos una tasa de inmigración que todavía es baja comparado con el promedio mundial. Nosotros tenemos, hoy día nosotros tenemos del orden del 3% de la población es extranjera, migrante. El promedio mundial está en torno a 6%. ¿Y por qué se notan tanto? Porque ahora ya encontrar un chileno es como raro. No, bueno, porque 3% no es un número bajo. O sea, 3 de cada 100. No, y hay ciudades en el norte. Claro, y después están muy concentradas en ciertas áreas. Antofagasta, por ejemplo, ¿no es cierto? En Santiago, en algunas zonas del país hay mucho más presencia que en otras. Pero ahora, a mí lo que me pasa es que yo creo que Chile tiene que organizar una política de migración racional, y eso está pendiente. Sí. Todos los países lo tienen, Canadá, por ejemplo, lo tiene. Pero sin embargo, aquí mismo en Chile está llegando dentro de poco una cantidad de gente, 60 familias creo, de Siria. Sirios. Pero ya tienen preparado dónde van a llegar, dónde van a poner a los niños. Entonces, ¿cómo hay una cosa tan dispar? Está ordenadito. Claro, ¿por qué puede suceder eso con los sirios? En cambio, con esta en ese caso son refugiados. En ese caso son refugiados y hay una diferencia. Y hay una pequeña diferencia. Eso se ha administrado desde las Naciones Unidas, pero las migraciones son espontáneas. Claro, entonces esa es otra forma de tratarlo. Bueno, cuando salga la encuesta y después a lo mejor antes de las elecciones vamos a volver a conversar. Bueno, muchas gracias. Oye, ha sido un gusto compartir con ustedes y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego. Aquí finaliza una nueva edición de El Péndulo, un programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, con las periodistas Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda.